Para hablar de movilizaciones sociales en Colombia es necesario remontarnos hacia mediados del siglo XIX, cuando indígenas del Cauca se levantaron en contra de la reforma agraria de 1851. El gobierno liberal pretendía la disolución de los resguardos que con siglos de resistencia habían conseguido. Este suceso marcó una especie de hito fundacional en las movilizaciones sociales en Colombia, mucho más diversa y extensa de lo que representantes del partido de gobierno les gustaría admitir. Del siglo XX, pues encontramos referencias incluso en el campo femenino, con figuras como Betsabé Espinal en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, que en una de las fábricas más importantes como Fabricato, pues se revela frente a los patrones machistas, patriarcales, que abusan de las mujeres no solamente en términos de salario y mal vestuario, sino también abusan sexualmente. Y ella logra hacer una protesta para cambiar un poco estas condiciones. La huelga de las bananeras tuvo lugar en Ciénaga Magdalena en 1928, cuando más de 10.000 trabajadores se negaron a seguir laborando en condiciones tan pésimas. Los revoltosos de esa época, o como le llamarían ahora los vándalos, reclamaban cosas tan sencillas como jornadas laborales menos extensas y salarios más justos. La respuesta del Estado ya la conocemos. Apoyaron a la multinacional United Fruit Company y masacraron al pueblo en la plaza local a plena luz del día. 2 meses antes del Bogotazo y de la oscura época conocida como la violencia, con mayúscula, más de 100.000 personas protestaron en la capital de Colombia. La llamada Marcha del Silencio denunciaba la represión estatal contra los militantes del Partido Liberal en cabeza del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, quien 2 meses después sería asesinado. El Gran Paro Cívico Nacional de 1977 es uno de los referentes de la movilización social en Colombia. Los manifestantes marcharon contra las medidas neoliberales del presidente Turbay Ayala, el más recordado en los chistes de las tías colombianas, y así lograron mejores condiciones laborales y más garantías para los sindicatos. Fue en visita a Estados Unidos el presidente Turbay y que no lo recibió Bush, y entonces él preguntó que por qué no lo había recibido. Y entonces le dijeron, no, es que está en Ohio. Entonces dijo, ¿en Ohio y por qué? Otra movilización que recordamos fue la denominada 1.000.000 de voces contra las FARC, realizada en el 2008 e impulsada nada más y nada menos que por el embajador crítico del gobierno, Pachito Santos. Esta movilización va a marcar una tendencia que se conservará en la década de los 2000, en que la sociedad civil protesta contra las guerrillas y especialmente contra hechos específicos de violencia urbana. La consigna de esta marcha fue Colombia soy yo. En esta época se ve un auge de los discursos de paz y reconciliación en medio de la protesta social. El paro agrario del 2013 es una muestra de las constantes manifestaciones del sector agrario en Colombia, que reclaman una reforma agraria para potenciar el sector, además de un fin de la violencia en el campo. El tal paro nacional agrario no existe. El movimiento feminista logró imponerse en la agenda general de movilización en el 2018. Más allá de los memes y la oleada de contenido mediático, las marchas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres lograron ponerse en la agenda feminista del país y de América Latina. Era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. El violador eres tú. El paro estudiantil de 2018 refleja el histórico movimiento de profes y estudiantes por la calidad de la educación pública. Las consignas son las mismas de siempre, las mismas de hace 10 años, de hace 20 años, no importa la época. Los sindicatos de profesores y el movimiento estudiantil siempre está luchando por mayor financiamiento para el sector educativo, del cual dependen muchos jóvenes del país. En ese caso, las protestas se extendieron desde La Guajira hasta el Amazonas y demostraron que una gran parte de la sociedad colombiana legitima las luchas por el sector educativo. La Minga fue la más reciente movilización. Duró 10 días y se desplazaron desde el Cauca hasta Bogotá, reclamando paz, democracia, vida digna y garantías a un Estado que no le ha dado esto a las comunidades y a los pueblos desde tiempos de la colonia. En ese contexto, la lucidez de algunos líderes políticos de la derecha nos avisa de una inminente amenaza del socialismo reencarnada en los chamanes NASA, o en el Foro de Sao Paulo, o tal vez en algunos francotiradores rusos que acompañaron a la Minga. Lo cierto es que hay un enemigo al que hay que derrotar, y que hay unos derechos que solo son para la gente de bien.
El tiki es su canción favorita. El tiki tiki está espectacular. ¿Y cómo suena? Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki. Una red de relaciones informales entre organizaciones, actores, elementos que normalmente tienen una o más demandas en común y que plantean esas demandas al Estado, al poder establecido a través del conflicto. Cuando hablamos aquí del conflicto hablamos un poco pues de los medios contenciosos y demás. Y aquí entra la protesta. La protesta es el hecho de realizar, de pedir esas demandas. El movimiento social toma mucha fuerza con la Constitución de 1991, ya que se consolida la protesta como un derecho fundamental y se populariza la idea de los derechos humanos. Es decir, ya las personas saben mejor para qué protestan, contra qué, cuáles son los fines. El derecho a la manifestación y a la protesta social se ha entendido como la unión, interdependencia o conjunto de algunos derechos fundamentales, como lo son la asociación y la reunión pacífica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la huelga, aunque este tiene unas connotaciones específicas de tiempos, modos y lugar. En general, la protesta social ha sido un mecanismo ciudadano que ha permitido la expresión del pueblo, la consecución de derechos y grandes cambios sociales en el mundo. El primer contacto que muchas veces tenemos con estas cuando pequeños cantamos "Los niños con hambre generan violencia". En resumen, en Colombia protestan sobre todo las organizaciones para la paz y las organizaciones de víctimas de la violencia, pero también protestan campesinos, indígenas, afros, jóvenes, estudiantes, mujeres, niños y niñas, en fin, entre tantos actores del diverso movimiento social colombiano. La resistencia también hace parte de los procesos identitarios de los pueblos, es decir, las identidades opuestas a la identidad de la regeneración, blanca, hispana, católica. Resistir es la acción de los pueblos, al oponerse a una acción violenta de un poder hacia ellos. La globalización viene afectando a los habitantes de estos territorios, recrudeciendo el conflicto. Paramilitares, guerrillas, fuerza pública, bandas criminales y carteles entran a disputarse el territorio, dejando inmersos dentro del conflicto armado a estas comunidades por el valor de sus tierras para la ganadería, la minería y el narcotráfico. Ahí no tienen ninguna otra opción que no sea resistir. Estas sociedades periféricas viven constantemente en la defensa y en la resistencia de sus territorios, abogando por la dignidad, la defensa de la vida y la libertad de sus poblaciones. Estos pobladores se enfrentan cada vez más a la globalización que debilita sus economías locales, no solo representada en el Estado, sino en industrias y actores armados que buscan despojarlos de su territorio. Al principio del video mostrábamos algunas de las manifestaciones más masivas y emblemáticas de la historia del país, pero que lamentablemente terminaron en hechos de violencia y represión estatal. Esto va a ser una constante respuesta del Estado ante la movilización social. Por un lado, muchas personas sienten miedo ante las amenazas y la estigmatización de la protesta y por eso prefieren no movilizarse, pero al mismo tiempo la represión policial le da cierta legitimidad a las manifestaciones, les da una razón contra la cual resistir. Policía, de noche y de día, bolillo venteado, súbete hijo de puta que te voy a llevar a la UPJ 24, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Por huevón, ¿cómo no? Según un estudio del CINEP que recoge datos de movilizaciones sociales desde 1975 hasta el 2015, la forma en que más utilizamos los colombianos para protestar es la marcha o movilización, seguido de otras acciones como bloqueo de vías o toma de entidades. Como por ejemplo, los hechos que sucedieron en septiembre del 2020 en Bogotá con las protestas contra el abuso policial, o por ejemplo, cuando los gringos ven a su equipo perder en el Super Bowl. Así como también pueden organizarse desde distintos gremios, colectivos y organizaciones políticas alrededor de todo el país, que se encuentran en algunos puntos con otras diferentes a ellas. Por ejemplo, los movimientos feministas han alimentado la protesta con sus análisis de interseccionalidad y el cuerpo como territorio de resistencia.
Para estos movimientos feministas, la paz no es la ausencia de guerra, sino la paz es precisamente el logro de una justicia social, de la equidad, no solamente para las mujeres, para las personas de las colectividades LGBTI, sino para todas las personas y para todos los seres vivos. La política colombiana ha estado atravesada por la protesta y la política latinoamericana. En muchas ocasiones, pues esto ha terminado también en confrontaciones y muchas manifestaciones de algunos movimientos que en su momento no fueron escuchadas y que en su momento, digamos, fueron reprimidas, pues terminaron por también asumir un rol desde la insurgencia, tomando las armas. Uno de los hechos históricos que más se referencia cuando se habla de conflicto armado y movilización social es la creación de las FARC en 1966. Para algunos académicos, las guerrillas del Tolima y sus poblaciones aledañas debieron ser escuchadas como un movimiento social por el gobierno nacional, sobre todo por su vinculación con el Partido Comunista y su tradición de resistencia por sus tierras. El gobierno conservador de Valencia justificó en ese entonces las acciones como una respuesta a la lucha contra el comunismo internacional, es decir, la vieja tradición de defender los intereses de la patria por encima de todo, más orden que libertad. No se puede reducir la compleja relación entre el conflicto armado y la movilización social a la creación de las guerrillas. Lo cierto es que en 1966 se crean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, bajo la consigna de proteger a los campesinos y la toma del poder mediante las armas. Normalmente lo que ocurre en lugares de conflicto, como puede ser, digamos, Colombia, es que la presencia de la violencia política suele cooptar mucho la acción de los movimientos sociales. Y, por ejemplo, aquí en Colombia vamos a ver durante la historia una diferencia muy grande entre lo que se llama, un lado, por ejemplo, la protesta social urbana, que va a tener un componente muy clásico, en el sentido de ser protesta laboral, los sindicatos y demás, y por otro lado la protesta social rural, que se va a canalizar sobre todo ella a través de la lucha armada. Lo cual, pues, con excepciones, con los movimientos campesinos, los paros agrarios y demás. Y normalmente lo que ocurre en estos procesos es que se da una superposición y se utiliza ese hecho de que existe la violencia armada, que esta sí es violencia, se puede categorizar como violencia, como un hecho que deslegitima las demandas de los movimientos sociales, y es lo que utiliza el Estado para legitimar su respuesta violenta, su respuesta represiva, pues por ejemplo atacando a actores sociales y demás, porque los tilda de violentos, terroristas. En Colombia incluso se protesta contra las protestas. Esto sucedió en febrero de 2020 en las calles de Medellín, cuando un grupo de ciudadanos se manifestó en contra del movimiento social que se venía dando desde el 21 de noviembre de 2019. Sus consignas eran el rechazo a las vías de hecho y a lo que ellos consideraban vandalismo. Dentro de esa protesta hubo actos de discriminación, estigmatización contra los sectores que más suelen movilizarse. Te quitaré la camiseta o te pelamos. Sí. Otro ejemplo son las iniciativas ciudadanas por limpiar y reconstruir lugares que fueron tomados durante las protestas, como por ejemplo edificaciones, instalaciones del transporte público y CAIS. Ahí los ciudadanos muestran su apoyo frente a las instituciones del Estado, aunque no se protesta contra las instituciones. A pesar de la larga tradición de movilizaciones sociales en Colombia, aún falta mucho por hacer en materia de garantías y derechos humanos de los manifestantes. La protesta es legítima en la medida en que el Estado no cumple con los mínimos de bienestar para algunos territorios, y la única opción que tienen para sobrevivir es la resistencia. ¿De qué me habla, Diego? Mañana, chao, 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 chao.